¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Puntos de Vista, aquí en el canal de la Cámara de Diputados. Una vez más para conversar de temas de la contingencia, de la agenda pública, de las discusiones ciudadanas, siempre para nosotros tan interesantes. Y ante este anuncio, este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, para volver a poner además sobre la mesa el tema de la eliminación del 7% de salud para los adultos mayores. Un tema que vamos a estar tocando, conversando más ampliamente, más detenidamente, porque había quedado ya, recuerda usted, dentro de la controversia, este concepto de la letra chica. ¿Viene la letra chica o no viene la letra chica en este proyecto? ¿Cuáles son los alcances del mismo? Estamos con nuestros diputados invitados, partiendo por la presentación con nuestra diputada Carolina Goich. Muchas gracias, diputada, por acompañarnos en este tema, además tan sensible. Además, muy importante poder aclararlo. Así es. Y el diputado David Sandoval. Diputado, muchas gracias. No, al contrario, un gusto compartir con ustedes, con Carolina, la oportunidad de tratar un tema tan relevante. Todo lo que se hace con los adultos mayores, somos ambos miembros más de la Comisión de Adultos Mayores. Así es, han estado con estos temas muy detenidamente durante lo que ha sido una agenda intensa. Y diputada, para comenzar a orientar a la ciudadanía, que muchas veces se confunde, ¿qué está pasando ahora? ¿Es el mismo proyecto? ¿Es otro proyecto? Creo que eso es muy importante. Efectivamente, aquí había un proyecto que se había presentado, estaba en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, un proyecto que era muy complejo de explicar, porque tenía no solo un universo menor de beneficiarios, que el anuncio que ha hecho el presidente, sino que además se daba desfasado en 3 años. La verdad es que era muy difícil para un adulto mayor saber en su caso particular si iba a ser beneficiado o no y cuándo. Ese proyecto había iniciado su tramitación, pero lo que se anunció esta semana es una indicación que la sustituye, ¿no es cierto? Una modificación al texto que había propuesto el presidente de la República, que mejora sustantivamente lo que estaba presentado. Comentábamos antes de iniciar el programa con el diputado Sandoval que es casi otro proyecto y además mucho más simple, que lo que hace es señalar que se elimina el 7% de salud para todas las pensiones bajo 255.000 pesos. Para la gente fácil eso, sobre todo para los adultos mayores, porque son los mismos beneficiarios de la reforma previsional, ¿no es cierto? El 60% de los adultos mayores, y para ese porcentaje que está entre el 60 y el 80% se rebaja en un 2%, pasa de 7 a 5. Y eso durante el próximo año, entendiendo que este proyecto va a tener una tramitación, esperamos, lo más rápida posible. O sea, una clara identificación ya de este grupo, 60%, nos dice la diputada, incluso un 80%, en una reducción a un 5% de la eliminación de esta figura que era tan añorado, tan esperado, y también había generado su desilusión en los adultos mayores de nuestro país, diputado. No, sin duda, y lo más importante también destacar que aquí esto es el logro de un antiguo anhelo que por diversas razones en el pasado no se pudo concretar, pero que hoy día, a través de esta iniciativa del Ejecutivo, del Gobierno, se le da una respuesta muy concreta a tanto, yo digo, a miles de adultos mayores que legítimamente hicieron su aporte importante en lo que hoy día nosotros somos, lo que hoy día nosotros tenemos y que creo que nuestra sociedad tiene una deuda pendiente. Y esto es una forma mucho más simplificada, porque siempre se generó la discusión con el famoso bono bodas de oro, que también es un segmento para el adulto mayor con muchas complejidades en su implementación, en su entendimiento, pero este es un proyecto solamente con letra grande y yo creo que es una gran ventaja desde el punto de vista de lo que va a significar, los beneficios que incorpora, cuándo se incorpora, y estamos todos muy expectantes para obviamente darle la mayor tramitación para que esto sea a la brevedad posible implementado como un beneficio, porque es una respuesta concreta y yo creo que en ese sentido hay que destacarlo porque es un anhelo muy antiguo que hoy día se logra materializar y además perfeccionar de una manera bastante clara en su implementación. Letra grande, dice ahora el diputado Sandoval. ¿Es efectivo esto, diputado? Lo que es importante que la gente entienda es que aquí el mismo presidente cambió lo que había presentado inicialmente. Yo creo que ahí escuchó a los parlamentarios y en esto de ambos sectores. Yo creo que todos unánimemente dijimos que lo que se había presentado no era suficiente, que ni siquiera cubría a los beneficiarios de la reforma previsional. Entonces, ahí hay un criterio que uno valora, que creo que fue parte del trabajo legislativo. Todo proyecto que ingresa al Parlamento, un proyecto de esta relevancia, ¿no es cierto?, siempre sale mejorado como ley. Pero eso es lo primero. Decir que a mí me hubiera encantado que esto lo hubiéramos hecho en la reforma previsional.
Y lo digo además con conocimiento de causa y con la autoridad, porque en su momento fui yo misma como diputada en la tramitación de la reforma quien presenté una indicación que buscaba que a toda la gente que estaba dentro del pilar solidario no se le cobrara el 7%. Era bien inexplicable que gente que tenía la pensión básica, los 75.000 pesos, a algunos se les cobraba el 7% y a otros no. Y eso fue algo que quedó pendiente en la reforma previsional. Lo planteamos en su momento. Tú sabes que en estas materias de seguridad social y que tienen además implicancias presupuestarias que requieren de financiamiento público, la iniciativa es exclusiva del Ejecutivo del Presidente y por eso la indicación no pudo prosperar. Porque parecía razonable que si tú a un grupo le estás aportando recursos por un lado, ya sea vía la pensión básica solidaria o el aporte, no le quites por otro, que es lo que pasaba con el 7%. Así que yo creo que se cumple con eso, bienvenido que sea hoy día. Me hubiera gustado, además, porque es un anhelo, tal cual como lo recordábamos acá, de muchos adultos mayores hace mucho tiempo, me hubiera gustado que fuera antes. Y creo que quedan algunas cositas pendientes también. El 2%, tú sabes, de este 7% se destina a licencias médicas. Entonces el proyecto, el que uno esperaba es que partiera de eliminar para todos ese 2%, porque los adultos mayores no utilizan licencias médicas. Están financiando de alguna manera a los activos, a los que están trabajando. Y a mí me parece que eso debió haber sido universal para todos. Probablemente va a ser parte de la discusión, pero sin duda este proyecto hoy día es un proyecto mucho mejor que incorpora a muchos beneficiarios que habían quedado fuera en la propuesta inicial. Para muchos analistas, diputados, esto ya se transforma en un hito del gobierno de Piñera, pero ¿esto nace de la convicción del Ejecutivo o por una coyuntura también de popularidad que está algo compleja? No, para nada. Aquí hubo mucha discusión política, incluso al interior de nuestra propia bancada. Entendíamos que la experiencia que nos pasó con el bono Bodas de Oro, una buena iniciativa, también un reconocimiento social, ¿verdad?, a un segmento que es el matrimonio, a los adultos mayores, se complejizó fundamentalmente en la forma como exponerlo públicamente. Y resultaba también el proyecto bastante engorroso en su sentido. Yo creo que el gobierno al interior de nuestra bancada se analizó mucho este tema, el gobierno aceptó y entendió que había que simplificar una norma cuando tienen beneficios sociales tan evidentes, y yo creo que la indicación, el proyecto que se va a cambiar sustantivamente al original, responde, yo diría, cabalmente a estos anhelos. Por eso hay que destacar de que este es un compromiso presidencial, se cumple este compromiso, va directamente a quienes hoy día más lo necesitan, se lo merecen por lo demás nuestros adultos mayores. Yo creo que en ese sentido tiene ese gran mérito. En primer lugar, es una instancia que abarca, esperamos, ¿verdad?, que esta tramitación además sea lo más rápido posible, porque la misma norma señala que una vez que aprobado este tema, 60 días después, comienza a aplicarse. Por lo tanto, esperamos que venga con toda la urgencia la tramitación, que lo podamos sacar ojalá el mes de julio, agosto, septiembre, octubre, pudiera ser este tema ya ley y beneficiar la eliminación automática de este 7% a quienes hoy día están en el segmento más vulnerable de los adultos mayores. Y en ese sentido, señalando bien lo que dice la diputada Goy, aumentamos, ¿verdad?, definitivamente no solamente a quienes hoy día reciben parte de las pensiones básicas solidarias, sino que a todo el universo de las personas que tienen menos de 250.000 pesos como ingreso familiar. Y eso obviamente involucra prácticamente a un gran segmento de la población más vulnerable de nuestro país. Y ese 2%, que en realidad siempre decíamos nosotros en la Comisión de Adultos Mayores recibimos a muchas organizaciones, entre ellos la Unión Nacional de Pensionados, que hizo recientemente también una declaración pública, lo tuvimos en la comisión. Bueno, ellos tienen el descuento del 2% de licencias médicas. Nos decían, si un adulto mayor se enferma, ¿a quién le presenta la licencia médica? ¿A la señora? Si son gente que no están activos, ¿verdad? Entonces, hay una lógica de razón en el sentido de este tema, y esto viene obviamente incorporado. La eliminación del 2% es para todas las personas hasta el cuarto quintil. Estamos hablando hasta las personas que tienen hoy día un ingreso per cápita de 229.000 pesos. No es como el otro, eliminación total del 7%, que es para todo el ingreso familiar de los 250.000 pesos. El 2% es para todo aquel que tenga ingreso, ¿no es cierto? O sea, hasta el cuarto quintil. Significa, Claudio, que prácticamente se le elimina a todas las personas de clase media que se van a ver también beneficiadas con este beneficio. Pero ¿cuál es la particularidad? Si uno quisiera perfeccionar el tema, porque esperamos en la discusión parlamentaria, tal cual como pasó con el bono Bodas de Oro. Recuerda que ingresó, ¿verdad?, o sea, aquella persona que tenía 51 años de edad no tenía el beneficio del bono Bodas de Oro en el proyecto original.
¿ya? Con más años de matrimonio. Con más años de matrimonio. Claro. Incluso gente nos decía, yo tengo 60 años, claro. con mayor razón. Y lo segundo era un Doble bono... bono para ellos. Doble bono debería ser, ¿no es cierto? Y lo segundo era un bono también acotado, o sea, que vencía el 31 de diciembre del año 2013. Hoy día no, es un bono de carácter permanente. Aquí y en lo sucesivo, cada familia que tenga los 50 años va a tener este beneficio. Acá lo que se plantea es exactamente lo mismo. Por eso quiero aprovechar de mandarle un saludo a la gente de la UNAPAC, porque ellos estuvieron con esta inquietud. Ellos plantean de que el 2% prácticamente le involucra todo. Por lo tanto, en ese sentido tienen que estar absolutamente tranquilos. Yo he estado en muy contacto con ellos, hemos estado en varias reuniones. No estuve en sus congresos, en el último congreso que realizaron, pero el proyecto sustantivamente lo acoge. Sola se les va a eliminar a todo el 2% a partir de la aplicación de esta ley de aquellos familias cuyo ingreso per cápita tenga 229.000 pesos, o sea, significa hasta el cuarto quintil. Eso involucra, yo creo, una gran claridad. Se elimina el 7% a todas las personas del fondo de las pensiones asistenciales, ingresos menos de 250.000 pesos, y a partir de es donde nosotros tenemos, yo en lo personal tengo una pequeña inquietud, ¿ya? Porque fíjate que la ley señala, la indicación señala que se aplica un año a partir de la implementación del bono de la eliminación del 7%. Yo creo que ahí es donde vamos a tener espacio, se imagina bien, en el Congreso para debatirlo, para que sea a partir de lo más temprano posible ese 2%. Diputada Goich, y de los aspectos también a observar, a comenzar a analizar, ¿cuáles son los que le estarían Creo que hay una discusión que no solo se inquietando? da en el caso del adulto mayor, de qué es lo que uno considera clase media. ¿Ya? Además. Porque efectivamente los quintiles, pues hay muchos adultos mayores me dicen, ¿qué es eso? Creo que es bueno explicarlo, de repente nosotros hablamos en términos muy técnicos. Se divide la población en 5 grupos, ¿no es cierto? Sí. El primer quintil es el primer grupo del 20% que es más pobre. Y así uno dice, el quinto quintil es el 20% que corresponde a los que tienen mayores ingresos. Pero hay muchos ahí que cuando tú dices tienen un ingreso per cápita de 250.000 pesos, también se sienten clase media. Uno dice, y nosotros somos de regiones extremas los dos, ni en Aysén ni en Magallanes esas pensiones son suficientes para vivir. Entonces, probablemente una rebaja de un 2%, uno dice casi es más simbólica, no va a significar tanto. Pero a mí me parece que hay un segmento de clase media empobrecida, de adultos mayores que todavía no tienen lo suficiente para vivir bien, que, o sea, las cosas básicas estamos diciendo, que tiene que ser abordado, y donde la agenda es mucho más amplia que el 7%. O sea, la eliminación del 7% o la rebaja no va a solucionar problemas que hemos planteado y hemos discutido en la comisión. Ayer veíamos qué sucede con los centros de larga estadía, que son los hogares estatales para adultos mayores. Hoy día la oferta de hogares para adultos mayores que están abandonados, que están solo en su casa, que muchas veces no son autovalentes, la hacen fundaciones de beneficencia, la Fundación La Rosa, ¿no es cierto?, el Hogar de Cristo, distintas instituciones, cada vez con más dificultad. Entonces, ¿cómo nosotros somos capaces de implementar una red de hogares estatales para aquellos que tienen mayor capacidad de manejarse solos, ¿no es cierto? Hay toda una experiencia de viviendas tuteladas, se llaman, que son viviendas especiales para adultos mayores que se entregan en comodato, mientras el adulto mayor está vivo y después pasa a otro adulto mayor, en una lógica además de convivencia entre ellos, y en un tercer aspecto, cómo apoyamos muchas veces a la familia, que no tienen las herramientas para cuidar muchas veces a un adulto mayor que tiene enfermedades, que requiere de una cuidadora, que implica gasto, o que implica que una mujer tiene que dejar de trabajar habitualmente para estar 24 horas, ¿no es cierto?, al cuidado de un adulto mayor. Yo creo que todas esas otras cosas que uno dice quizás no son platita para el bolsillo, ¿no es cierto?, pero son el responder a necesidades que tienen hoy día nuestros adultos mayores y que no están cubiertos en nuestra red social. Diputado, ¿y en qué consisten esos 3 puntos de los cuales se han ido abordando dentro de la comisión? Dicho sea de paso, que además fue aprobado por toda la comisión y aprobado además también por la sala. Esto ya es un informe que está absolutamente socializado en todo el contexto de la Cámara de Diputados. Y básicamente son 3. En primer lugar, la necesidad de construir una política nacional del adulto mayor, que se haga parte de todas las líneas que nos han venido planteando, en materia de vivienda, de salud, de educación, de capacitación, de previsión, de recreación, en el fondo de cómo integramos efectivamente, y eso debe construirse desde la base con la participación de todos los actores en las regiones, los consejos de adultos mayores, los clubes de adultos mayores, y construir esta política nacional.
Lo segundo, falta una ley marco integradora. Hoy día hay muchas normas dispersas en diferentes instancias. Creemos que hace falta construir una ley integral en materia de cómo además se implementan también estas mismas políticas. Y lo tercero es que requerimos una institucionalidad con más fuerza. El Senamo hoy día ha hecho un papel importante, lo destacamos sin duda, pero creemos que en este nuevo desafío que significa hoy día 13% adulto mayor la población de nuestro país, va a llegar a ser un 30% en los próximos 40 años. Este tsunami que significa el adulto mayor que se viene, ¿verdad?, que nos parece muy bien, requiere una institucionalidad nueva que se haga cargo con toda la fuerza, y Senama creemos que tiene que transformarse en un organismo con mucha más importancia institucional. Este es un aspecto de la institucionalidad, diputada, que usted lo ha mencionado en un par de ocasiones. ¿La institucionalidad pasa por más recursos a esta o por una reingeniería de sus procesos, de cómo está configurada, de cómo abordar efectivamente lo que va a significar esta realidad de adultos mayores que van a tener una presencia más importante de la que ya tiene en nuestro país? Yo creo que son ambas cosas. Y ayer se lo planteamos al ministro de Mideplan, el cómo hoy día se está discutiendo el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no es cierto? Y Senama pasa a depender del Ministerio de Planificación, el nuevo Ministerio de Desarrollo Social. Y uno dice, eso no solo puede ser un trasladarlo, sino que requerimos un Senama que en las regiones pueda contar con mayor personal especializado para ser contraparte, por ejemplo, de un centro de larga estadía. Tú no tienes quien supervisa, ahí tiene que haber gente más capacitada, o frente a una situación de maltrato. El que tú tengas un servicio que, como lo hace el Servicio Nacional de Menores, pueda contar con un abogado, que se haga parte en la causa para defender a esos adultos mayores. O sea, necesitamos ahí más recursos, no solo financieros, sino también recursos humanos, atribuciones y una institucionalidad que tenga mayor peso, que tenga la capacidad de coordinar efectivamente con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, que a veces funcionan en forma independiente. Yo creo que ahí hay todo un desafío que todavía no está en el proyecto del Ministerio de Desarrollo Social, pero que sí le planteamos al ministro que nosotros queremos trabajarlo y aportar para que efectivamente se pueda dar respuesta a un tema que no solo está hoy día presente, una parte importante de nuestra población que es adulta mayor, sino que además va creciendo aceleradamente. Sí. Además que profesionales con una experiencia técnica, política, que puedan ir generando estos puentes, que tengan un grado de especialización alto. Es decir, comenzar también a buscar personas idóneas más allá de las coyunturas políticas también. Exactamente, yo creo que eso es súper importante, porque nosotros acá avanzamos en algo que tiene que ser política de Estado, Exacto, no política de gobierno. O sea, nosotros somos un país que envejece a ritmos muy acelerados y yo siento que no hemos tomado conciencia de eso. Hoy día estamos a los niveles de los países desarrollados y eso implica desafíos no solo de atención, de salud y de las necesidades de estas personas mayores, sino también cómo tú aprovechas esos años adicionales, ¿no es cierto?, en una esperanza de vida que aumenta, que son productivos, de gente que quiere aportar, ¿no es cierto?, al país. Ahí tenemos un gran desafío. Y fíjate que, aprovechando también el escenario, la Cámara aprobó afortunadamente también, ¿verdad?, haciéndose eco de esa misma respuesta que planteó la Comisión, de tener conocimiento en relación a la tramitación de este Ministerio de Desarrollo Social. Lo vamos a realizar en la próxima de vuelta de las semanas distritales. Nosotros vamos a realizar este proyecto de ley. Nos parece un buen avance porque creemos que efectivamente nuestro convencimiento es que nuestro país no está preparado. Se han hecho avances, los reconocemos en materia de integración de los adultos mayores. Los vemos cada vez más activos con una organización que está creciendo. Pero creemos que todavía no estamos cabalmente preparados para lo que significa los adultos mayores. Hoy día, fíjate que el promedio de hijos de una familia, como dice la diputada Goy, es de 1,88 hijos por familia. Estamos a nivel de tasas de natalidad de los países desarrollados y con una tendencia al envejecimiento. Y ese envejecimiento queremos que sea con calidad de vida, que sea con una vejez digna, porque 70.000 personas aproximadamente se incorporan todos los años a esta condición de adulto mayor. Por eso en 40 años más vamos a ser 1 de cada 3 chilenos va a tener esta condición de adulto mayor y tenemos que prepararnos globalmente. Mira lo que pasa con las viviendas. Las normas de construcción hablan en términos tan generales, pero no se hace parte hoy día de que la vivienda de adulto mayor no tiene que ser de 2 pisos, tiene que ser con puertas más anchas, porque a lo mejor el adulto mayor a veces, con los años, no solamente vienen los temas de los años, sino que también a veces vienen problemas de salud, diversas dificultades. Claro. Desplazamiento, sillas de ruedas, claro. Mira las plazas de armas, las plazas públicas, los espacios públicos están diseñados para los niños, claro, para juegos, mobiliario urbano para niños, pero no para que el adulto mayor salga a la calle. Lo que el adulto mayor nos señala, nosotros jubilamos del trabajo.
pero nos jubilamos de la vida y queremos ser parte activa sin una visión paternalista ni asistencialista, sino que una visión integradora, porque queremos seguir siendo parte, queremos seguir aportando y además se lo han merecido más que ganado el derecho. Diputado, ¿qué otros aspectos desea resaltar dentro de esta línea? Un paréntesis primero, ¿Sí? retomando el tema del 7%, y algo que nos preguntan mucho los adultos mayores y que va a ser parte de la discusión, es si la eliminación, Sí. el no pagar el 7% implica que pierden la modalidad de libre elección. Ya. En FONASA, que hoy día muchos lo tienen. Entonces, decir que en el texto del proyecto ya está contemplado el que se mantiene la posibilidad de la libre elección. Eso es algo que les preocupa mucho, no lo han planteado en la comisión, así que aprovechar, como ellos son seguidores del canal de la Cámara, para informarles eso, que tengan la tranquilidad, ya lo vamos a dejar estampado también en la discusión. Y una segunda reflexión tiene que ver con el maltrato al adulto mayor. Tú sabes que hace poco, el 25 fue el día del no maltrato contra el adulto mayor. Y yo quiero hacer más bien una invitación y ponernos todos un desafío. El cómo hacemos una campaña por el buen trato, el plantearlo en positivo y el incorporar acá, como decía el diputado Sandoval, a los mismos adultos mayores que muchas veces nos dan muestra. Yo tengo un amigo que dice que así como el machismo muchas veces impulsado por las mujeres, o tenemos algo de culpa al formar a nuestros hijos, que a veces el viejismo también es parte de lo que los mismos adultos mayores generan. Esta lógica más asistencialista o de adultos mayores que son dependientes. Hay muchos otros que nos demuestran que ellos tienen ganas de hacer cosas y solo requieren los espacios. Así que ojalá nosotros podamos articular fuerzas para hacer una campaña por el buen trato. Yo creo que aquí nos falta mucho de educación, de cultura, de una sociedad que valora a sus mayores con sus capacidades, a veces también con dificultades, te fijas, con capacidades distintas, pero con un tremendo, sobre todo con una vida, ¿no es cierto?, de aporte, de conocimiento. Así que yo diría, hemos trabajado mucho en el tema del maltrato y podamos poner una visión más positiva. Yo creo que es un bonito desafío para la comisión. Mira, el 15 de junio, como bien decía la diputada, es el día de la no violencia contra el adulto mayor. El día de la no violencia. Decíamos el otro día, hagamos los 364 días, ¿no es cierto?, siguientes, los otros 364 del día del buen trato al adulto mayor. Siempre estamos como esa visión de no a la violencia, cuando deberíamos propiciar fundamentalmente esto otro, ¿verdad? ¿Cómo lo integramos efectivamente? La otra vez alguien nos decía en una asociación del club, mire, en algún minuto, en alguna instancia, los adultos mayores se terminaron por entrar en la casa, ¿no es cierto?, quedar dentro de la vivienda, a veces arrinconados incluso en el fondo del patio. Y lo que queremos, obviamente, nosotros, yo creo que es el gran mensaje que tiene además la construcción de la comisión del adulto mayor de la Cámara de Diputados, porque habían comisiones para todas las cosas, pero no para un segmento tan importante, social, tan significativo como el tema de los adultos mayores. Y en ese sentido, los desafíos que hay por delante es cómo construimos mejores políticas. Nos alegramos del 7%, nos alegramos del perfeccionamiento de la norma. Qué bueno que se hayan acogido esta iniciativa. Son 700.000 chilenos que se van a ver beneficiados, 1 millón el año que viene con el rebaja del 2%. Por lo tanto, no dejan de ser importantes, lo que va a significar directamente hacia el adulto mayor. Y como señalaba la diputada Goy, porque las organizaciones nos plantean este tema. Yo te señalaba recién la Unión Nacional de Pensionados, ellos hicieron una declaración, lo hicieron llegar los diferentes clubes a lo largo del país, también diferentes visiones. Afortunadamente se resguardan esos temores. Muchos decían, yo prefiero que no me descuenten en reuniones que tuvimos con los adultos mayores, que que mantengan el 7% porque quiero seguir teniendo la libertad de poder elegir dónde hacer la atención. Eso se mantiene inalterable. Son muchos recursos, nos alegramos porque en definitiva va a llegar al bolsillo de los adultos mayores. Es un reconocimiento también a su condición de ser parte de esta sociedad. Es un cambio también en la condición de calidad de vida y esperamos que las políticas públicas en los sucesivos, fíjate, que sean más directas, porque en el fondo, si queremos mejorar la condición del adulto mayor, hoy día estamos utilizando un mecanismo indirecto, rebajando el 7%. Cuando a lo mejor en los futuros deberíamos ya pensar directamente cómo mejoramos las condiciones de las pensiones, lo planteamos, lo hablamos con la ministra del Trabajo también. O sea, cómo vamos mejorando integralmente esta situación para lograr que los adultos mayores sean en realidad lo que ellos quieren. Y con gestos de esta naturaleza que van generando también ese sentimiento de dignidad, esa percepción que algunas veces es la que está más dañada, pareciera en muchos adultos mayores de nuestro país. Un tema que va ligado también a los afectos, a las emociones que ustedes mencionaban, el acoger, que una sociedad
acoja a los adultos mayores y que ellos también lo sientan de esa manera. Sí, y en eso tenemos que aprender de otros países, donde los adultos mayores tú los ves trabajando en el metro, en la oficina de información, en los museos. Muchas veces eso incluso son actividades no remuneradas y uno dice, para ellos puede ser tan importante como el obtener un ingreso, el sentirse útiles. Uno conoce proyectos maravillosos de adultos mayores que son, por ejemplo, profesores o profesoras jubiladas, que son tutores de niños de escasos recursos, de familias de escasos recursos. Ese tipo de programas requieren muy pocos recursos para implementarlo. Son algunos cuadernos, ¿no es cierto?, algunos útiles, y es increíble cómo multiplican saberes, cómo ayudan a un niño a salir adelante y cómo hacen que un adulto mayor se sienta incorporado, que trascienda, ¿no es cierto?, en su actividad. Es un juego de ganar-ganar para todos. Así que yo creo que ahí hay mucho que hacer, nosotros tenemos mucho ánimo, asumimos esto además como un desafío transversal. Y yo tengo mucha esperanza de que vamos a poder ahí dar pasos concretos e impulsarlos acá desde la Cámara de Diputados. Fíjate que incluso desde el punto de vista de la formación de la comunidad, yo creo del ámbito, uno piensa, por ejemplo, lo hablábamos con el doctor Juan Carlos Molina, que es el presidente de la Sociedad Geriátrica de Chile, nos señalaba, mira, en Chile los profesionales incluso no se están formando en el área de la geriatría. Hay muchos más especialidades en pediatría, sabiendo que cada vez hay menos nacimientos en nuestro país y no, por ejemplo, en la misma proporción geriatra. Uno ve en todo tipo profesional, hoy día uno ve los adultos mayores haciendo actividades físicas, recreación, turismo social, y sin embargo, por ejemplo, profesores de educación física especializados en educación física para adultos mayores no hay. Abogados en el tema de derecho a los adultos mayores, estábamos tratando el otro día, ¿no es cierto?, una iniciativa legal respecto del tema de las interdicciones, que a veces familiares, el tema de la violencia que se ejerce de tantas maneras, privación de recursos, de la atención, del afecto, del cariño, e incluso casos tan extremos de a veces de la misma familia. Veíamos el tema, por ejemplo, de la violencia en el último año, a propósito de lo que se celebraba ese día. 498% fue el incremento de las denuncias telefónicas que recibió Senama por concepto de violencia en los adultos mayores. Y esta violencia, Claudio, tiene la particularidad que es muy de adentro, porque la violencia que ejercen los adultos mayores viene de personas muy cercanas a ellos mismos. ¿Ya? Por lo tanto, cuando se ve afectado a alguien con esta situación, simplemente no lo denuncia. Entonces, estos 498% de incremento de las denuncias telefónicas es la punta de un iceberg que nosotros tenemos que visibilizar porque necesitamos terminar con esta vergüenza que como sociedad tenemos. Y para ello tenemos que construir este esqueleto integral, institucional, ¿verdad?, jurídico, de programas y políticas públicas que apunten en definitiva a lograr que los adultos mayores, cuando uno habla de adulto mayor, Claudio, a mí no me gusta el concepto, porque uno como que lo tiende a dejar dentro de una nebulosa extraña. El adulto mayor es tu papá, es tu mamá, es tu abuelito, tu abuelita. Vamos o sea, vamos a ser nosotros, claro. o sea, son personas. Y yo creo que ahí hay que darle esta dimensión humana de pensar en la gente porque quieren ser. Y de hecho, además, hicieron su aporte y lo siguen haciendo. Fíjate que de todos los adultos mayores, solamente el 24% tiene algún tipo de dependencia. Diputados, yo les quiero agradecer, pero muchísimo su presencia de este programa y además que dentro de este carácter de transversalidad y de la claridad en lo que ustedes expresan, de plantear esto como políticas de Estado. Así que vamos a seguir conversando en una próxima oportunidad porque el tema es extenso y al menos nos quisimos restringir en cuanto a este 7% y lo esperado que era la modificación de este texto. Muchas gracias. Así Muchas es, gracias. al contrario. Agradecerle a ustedes también su presencia y nos reencontramos en una próxima oportunidad aquí en Puntos de Vista. Que estén muy bien.